Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda. Saludos, buenas tardes. Hoy es sábado 10 de junio de 2023, son las 6 de la tarde y damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se conectan en esta transmisión en vivo y retransmisión del programa Paz en la Tormenta. Le damos muchas gracias a todos los que nos acompañan sábado a sábado. Le pedimos por favor que comparta, que comente, que sea parte de este programa. El día de hoy recibimos con agrado a Natalia Beltrán y María Elena Ibáñez. Es un gusto saludarles. Muy bien. Ambas son congregantes de Comunidad Cristiana El Cardonal y actualmente están sirviendo como buenas siervas del Señor, ¿verdad?, en los centros de rehabilitación. Bendiciones, hermanas. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de un tema titulado Reconciliaos con Dios. Nuestro texto base es Segunda de Corintios 5:17, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, hemos escuchado un texto hermoso, ¿verdad?, en Segunda de Corintios 5:17 al 20. Y vemos algo precioso que dice la Escritura, que nos encarga a quienes, a los creyentes, que demos a conocer el mensaje de reconciliación. Así que como somos embajadores de Cristo, pues tenemos que estar, ¿verdad?, intercediendo porque este mensaje precioso se dé a conocer. Ahora, ¿por qué tenemos que reconciliarnos con Dios? Jesús nos enseñó que nuestra adoración no puede ser aceptada. Y esto así como que, Jesús enseñó que nuestra adoración no puede ser aceptada si no tenemos una buena relación con nuestro hermano. Y esto está escrito en Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no puede recibir ningún tipo de adoración si tenemos odio, resentimiento o maldad hacia nuestro hermano. Para Dios es más importante lo que se trae en el corazón que lo que se pueda traer en las manos. Por eso es necesario que primero se reconcilie con su hermano antes de presentar su ofrenda. La reconciliación es la acción de cambiar la enemistad por amistad, volver a unir los ánimos desunidos. Si esto es necesario entre los hombres, cuanto más los hombres con Dios. De allí que Pablo ruega, reconciliaos con Dios. ¿Por qué nos anima a la reconciliación con Dios? Porque nosotros hemos ofendido más a Dios, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón, porque nosotros somos quienes lo hemos ofendido. Aquí en Segunda de Corintios 5:19 dice que
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A nuestros pecados ofenden a la santidad de Dios. Dios es llamado 3 veces santo. Dios es santísimo, y dado que fuimos creados a su imagen y semejanza, nuestros pecados le ofenden porque lo estamos deshonrando. Así es, Nati. Seguimos viendo en la actualidad que hay personas, o mayoría, ¿verdad?, y que es triste. En la actualidad vemos que esa misma actitud insultante y arrogante y retadora, que las personas muchas veces les hablamos del mensaje de Jesucristo, les anunciamos las buenas nuevas y nos encontramos con este tipo de actitudes. ¿O tú no has encontrado a alguien así, Helenita? Sí, muchas veces. Muchas veces personas que no tienen oídos sordos, que de repente no quieren escuchar la palabra, se niegan a escucharla, pero como he comentado algunas veces, desafortunadamente o afortunadamente, viéndolo desde la perspectiva, ¿verdad?, Dios utiliza a las personas en medio de las tormentas, ¿sí? Pero en esas tormentas podemos tener paz. Por eso este programa se llama Paz en la Tormenta. Es necesario que escuchen este programa. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo vemos en Romanos 1:18. Así que vemos que si el hombre ha ofendido a Dios con sus pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar hacer las paces con Dios, ¿verdad? Buscar reconciliarnos, porque Dios es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas, y le conviene al ser humano ser amigo de Dios que enemigo, ¿verdad? Eso es muchas veces lo que nosotros presentamos a las personas y como que se resisten, ¿verdad? Vemos que no abren su corazón para escuchar esta palabra de reconciliarse con el Señor. Dios no es el responsable de que la gente o las personas se sientan abandonadas, ¿verdad? Dios nos está llamando a que nos reconciliemos con Él. Nosotros mismos, o todos aquellos que en algún momento no recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues simplemente andábamos como el hijo pródigo, por ahí perdidos. Así es, pastora, perdidos, y me incluyo, ¿no? Porque sí nos cuesta reconocer nuestros pecados, porque cuando estamos en el pecado es normal vivir de esa manera, y cuando conocemos a Cristo, cuando realmente quedamos al desnudo delante de Él, porque Él nos conoce. Nosotros podemos ocultar ante las personas, pero ante Dios no hay nada oculto, hermanos. Entonces, eso es lo que nos cuesta cuando quedamos al descubierto delante de su presencia. Muy bien. Entonces vemos que el pecado causa una ruptura de nosotros con Dios, y ya lo decía el profeta Isaías, sigue siendo verdad. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y esto es bien importante conocerlo, saberlo. Hay una división total entre nosotros cuando no queremos recibir nada del Señor, cuando no queremos recibir su palabra, se levanta una barrera de división entre nosotros y Dios. Y vemos dice la palabra, ¿no? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que no fue Dios quien causó la ruptura, no fue Dios quien cortó la relación con nosotros, no fue Dios quien nos dejó. Fuimos nosotros, fue nuestra culpa, y nuestro pecado levanta barreras, ¿verdad? Nos aísla del Señor, y no es falta de capacidad o deseo de Dios de estar con nosotros, son nuestros propios pecados, como lo afirmaba Nati, ¿verdad? Esos pecados que nos impiden llegar al Señor. ¿Cómo ves, Nati? No, sí, la verdad es algo muy fuerte reconocer delante de Dios que hemos fallado. Es muy nos negamos, ¿no? Decimos, no, es que yo estoy bien. Entonces, sí cuesta reconocer delante del Padre que hemos fallado. Así es, Helenita. Sí, al separarnos de Dios, el pecado nos separa de la fuente de todo lo bueno y nos acerca a todo lo que es malo, ya que el hombre ha ofendido a Dios y quebrantado sus leyes y se ha alejado de Él. Es el hombre quien debe de reconciliarse con Dios y no Dios con el hombre. Por eso Pablo hace una llamada a la reconciliación con Dios.
lo que implica que estamos en enemistad con Dios por el pecado. El hombre debe de entender que no está en un plano de armonía con Dios y no lo estará hasta que decida abandonar el pecado. Los colosenses habían experimentado en sus propias vidas la gran reconciliación con Dios, pues Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto lo vemos en Colosenses 1:21. En otro tiempo eran extraños, enemigos y hacían malas obras. Nati. Sí, así es, pero se obró un cambio completo y radical. Es reconciliando de extraños a conocidos, de enemigos a amigos. De hacer malas obras a hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque Dios ya ha dado el primer paso, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así es bien hermoso leer lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Amén. Dios dio el primer paso por amor. Él nos ama, sin duda es un Dios grandioso, nos ama. Es un amor que no podemos explicar. Y sabemos que quien ama es el que toma la iniciativa para arreglar las cosas cuando éstas no están bien, ¿verdad? Y Dios lo hizo, y el apóstol Juan da testimonio de esto, y dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no tenía ninguna motivación de parte nuestra para amarnos. Absolutamente no depende de nosotros reconciliarnos, ¿verdad? Sí, de hecho es una decisión que usted tiene que hacer. Nosotros lo invitamos a conocer de Cristo porque Él es el único que da libertad. No hicimos nada para merecerlo, nos amó porque Él es amor. Por eso Dios tomó la iniciativa para acercarse al hombre a pesar de que le ofendimos, a pesar que quebrantamos sus mandamientos y que pecamos deliberadamente. Cada uno de nosotros, como dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Dios, como nos ama tanto, no podía soportar dicho distanciamiento con nosotros los pecadores y tomó la iniciativa de buscarnos y acercarse a nosotros para reconciliarnos. Así es, nosotros debemos de tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, Dios nos está invitando a que nos reconciliemos con Él, porque nosotros fuimos los ofensores. Sin embargo, Dios, siendo la parte ofendida, se acerca a nosotros para restaurar las relaciones rotas. Esto se llama amor. Él nos ama con amor verdadero y nos está esperando. Dios dio el primer paso poniendo el medio. Pablo dice muy bien que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto está en 2 de Corintios 5:19. Así es. Entonces, Nati, hemos entendido que la iniciativa la tomó el Señor. ¿Qué piensas de esto, Nati? Yo creo que tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, que en verdad Él está esperando por nosotros. Él nos conoce y sabe que somos imperfectos y aún así Él nos amó. Y qué mayor prueba queremos, ¿no? Que fue su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así es. Bueno, también lo dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A pesar de que nosotros ofendimos, nos rebelamos y deshonramos a Dios, Él no quiso vengarse. Al contrario, ofreció el medio para alcanzar la paz con nosotros. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no podía llevar a cabo una verdadera reconciliación con Dios, así que Dios la realizó a través de sacrificar a su propio Hijo. Elenita, ¿qué te dice esa porción de la Escritura?
a tu vida? Uy, pues Dios es maravilloso porque me ha tenido mucha paciencia, mucho amor. Él siguió buscándome. Alguna ocasión lo compartí en la radio. Dios sigue buscándote. ¿Cómo te busca? Pues te coloca personas para que te hablen de su palabra, te coloca en situaciones posiblemente adversas, de enfermedad, y uno se pregunta, ¿por qué me haces esto, Dios? Pero es que no es que Dios te esté causando eso, es que uno mismo se está causando todos esos males al estar separado de Él. Eso es importante que lo entendamos. Podremos tener miles de adversidades, situaciones, pero con Dios nos fortalecemos en fe. Amén. Pues sí es maravilloso, ¿verdad, Nati? Lo que Dios hace con sus hijos, con su creación, porque esa palabra de reconciliación es para toda la humanidad. Lo importante aquí es darnos la oportunidad de reconciliarnos a través de Cristo Jesús. Bien, Dios mismo ofreció el costo para cesar las hostilidades entre Él y nosotros y crear un estado de paz. Eso es bien interesante. Cuando nosotros nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial, inmediatamente viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que uno dice, ay, creo como que me estoy volviendo muy conchudo. ¿Verdad? Sí, pero no, es porque el amor de Dios está en nuestra vida. Fue la muerte de Cristo en la cruz que quitó esa barrera del pecado que nos distanciaba el cielo de la tierra y que nos impedía totalmente tener acceso a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ay, ¿a poco así de fácil? Sí. Por fe, ¿verdad? Por fe. Por fe, porque lo experimentamos. Hay una garantía cuando vemos que el Espíritu Santo está transformando nuestra forma de vida, ¿verdad, Elenita? Porque la única manera de terminar la enemistad con Dios era quitando aquello que la causó, el pecado. Así que Jesús murió por nosotros, que éramos sus enemigos, para reconciliarnos con Dios. Amén. Y dado que la paga del pecado es la muerte, podemos leer en Romanos capítulo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la santidad de Dios demanda ese pago por nuestros pecados. Jesús lo pagó muriendo en la cruz del Calvario. Pero por eso también dice el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a ello, Jesús puede tomar la mano de Dios y la mano nuestra para reconciliarnos. Ahora, gracias a Cristo, tenemos un camino abierto al perdón para obrar la reconciliación. Es tan hermoso, ¿verdad? Saber que a través del sacrificio de Cristo, el Señor extiende su mano de misericordia y toma la nuestra y hay una reconciliación. Yo me imagino que es algo que cuando no entendemos, cuando nos están presentando el Evangelio y nos ponemos difíciles, no entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo. Sí, la verdad sí cuesta aceptarlo cuando no tenemos a Cristo, ¿no? Cuando estamos ahí en esa lucha, porque la lucha es contra nosotros, contra nuestra carne, pero Dios nos invita a que tengamos fe, ¿no? Él nos invita a reconciliarnos con Él. Así es, vemos, la palabra dice que Jesús es el mediador. Entonces sabemos que entre ambas partes, para eliminar las diferencias, eliminar el pecado que nos separaba del Señor, solamente fue el sacrificio de Cristo quien hizo posible esto. Dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Estamos viendo a un Señor de misericordia, grande en misericordia. Sí. Realmente no merecíamos nada del Señor, pero Él dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, mis pecados, los pecados de Elenita, tus pecados, Nati, los pecados de todo el mundo, no eran tomados en cuenta porque el Señor Jesús estaba reconciliándonos con el Padre. Y fíjense, sin embargo, no debe tomarse fuera de contexto esto. Esto no significa
que todas las personas se reconcilian automáticamente con Dios en virtud del sacrificio de Jesús, y esto es bien importante recalcarlo. En realidad lo que Pablo dice es que Dios proveyó el medio para que podamos reconciliarnos con Él, pero nosotros tenemos que responder a esa invitación, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que Dios nos está buscando, que quiere reconciliarnos con Él, pero nosotros debemos de responder de una manera, pues, no sé, hermanas, yo no respondí de manera inmediata. ¿Tú? Tampoco. También me rehusaba a ese llamado, ¿no? Así es. ¿Tú, Elenita? Pues igual, pasaron varios años, situaciones de enfermedad y situaciones diversas, y hasta que caí rendida a sus pies. Y qué maravilla he tenido. Les comparto que es lo mejor que pueden hacer. La mejor decisión es aceptar esa invitación de recibir a Cristo en su corazón. Lo único que te pide Cristo es tu corazón. Imagínense, qué hermoso. Es un cambio total. No creas que por llegar a un lugar te van a cambiar. No, es tú mismo. Cristo hace ese cambio, poco a poco. Sí. Cree en Él, ten fe. Muy importante eso que dice mi hermana Elena, ¿no? No creas que es en automático, no es magia, ¿no? Todos tenemos nuestro tiempo, a unos nos cuesta más, algunos son más rápidos, ¿no? Entonces, pero es tu disposición, lo que tú quieras entregárselo al Señor. Él está dispuesto a sanar y Él te está invitando a que te reconcilies con Él. Así es, entonces vemos que el hombre debe de reconocer, la humanidad debe de reconocer que no estamos en un plano de igualdad con el Señor, no, para nada. Debemos de reconocer nuestra culpa, como decía Nati, no, nos cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Sí soy culpable, y aceptar el sacrificio de Cristo como medio de conversión. Nosotros necesitamos hacer las paces con Dios, de otra manera vamos a seguir dando tumbos, vamos a seguir siendo lastimados, nuestro corazón se sigue llenando de amargura. Por eso es que esta palabra de reconciliación debe de llegar a todas las personas. Dios ya dio el primer paso, ahora le toca a cada persona hacer lo propio. Elenita. Porque la puerta está abierta para todos, lo sabemos por la palabra mundo. En 2 de Corintios 5:19 nos menciona que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es el mismo mundo al que Dios ama. Al de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dado que el mundo entero está bajo el maligno, en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, y que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo necesita reconciliarse con Dios, aunque Dios amaba al mundo, se sentía ofendido por el pecado de ellos, así que proveyó del medio a su Hijo, para que a través de Él todo ser humano pudiera reconciliarse con Él. Cristo es el mediador que puede reconciliar a todos los hombres sin distinción de raza, color, sexo, nacionalidad, clase social o cultura. Su reconciliación tiene carácter universal y su oferta es ilimitada. Sin embargo, se hace efectiva solo a aquellos que responden a su llamado. Dios está disponible para el hombre que tiene que en su libre albedrío o libre voluntad aceptar reconciliarse con Dios. Tiene que hacer suyo el sacrificio de Cristo en la cruz a través de la conversión. Y podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, vamos a tomarnos un momentito para mandar saludos a Susana Ávila Medina, a Fanny Wenz, saludos a Francisco Sarabia, a Ana Laura Arroyo, a Abigail Vázquez, Rosario Vázquez, a Sorayita ML, Anaí Villegas, Esperanza Aguilar, Jorge Rodolfo Cadena, Avi Jorge Lozano, Pastora Bendiciones, Ana Luisa García, Pastora, saludos hasta Sonora, Adri Magdaleno, Dolores Amador, Pastora Araya Galván, Lidia Tabita Zazueta, Gaby Peña, Adriana Martínez Vizcárraga, al tío Roy, a Carla Janet Marais, Dios les bendiga, hermana, a Perlita Alvarado, Norma Cázares, Pastora, Dios le bendiga, Elena María Cruz, en Loreto, a Zulema Shishimoto, Eugenia Bañales, a Georgina Rochina Los Barriles, Dios les bendiga, hermana, a Scarlett Ojara hasta Acapulco, a Reiner Gerardo desde Acapulco también, ¿los conoces? Claro. Familia. Sí, Eufemia Bañales, hermana, bendiciones, nos gozamos viendo a su invitada en la mañana. A Tania Alegría, Tania, un abrazo bien fuerte para tu esposo, tus hijos, bendiciones. A Adri, a Irán Cárdenas, a Juan José Lucero, a Mari Avilés y a Rocío Castro, bendiciones. Nos está viendo desde Yucatán. Saludos a Yucatán. Saludos para mi hija Dailet Beltrán, que también nos está viendo desde la Ribera. Sí, pues saludos a mis hijos, a David y a Abril. Muy bien. Entonces vemos, Elenita. La reconciliación no es automática, uno tiene que aceptarla. Esto muestra que toda persona es importante para Dios y que con todas quiere hacer las paces. Basta con leer las parábolas de Lucas 15, la de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, que demuestran que para Dios cada persona es valiosa. No importa que sea una entre 100, una entre 10 o una entre 2. ¿Les gusta esa parábola de las ovejas? A mí es una palabra que ha llegado a mi vida. Sí. Yo me he sentido como esa oveja. Bonito, que Cristo me ha llamado a su rebaño y me siento parte de su rebaño. Sí, qué hermoso. Me he sentido como oveja. Así es. ¿Tú, Anita, cómo has sentido? Sí, sin duda la gracia de Dios, tener la seguridad que Él me da, la confianza que Él me da, es maravilloso y pues grandioso. Yo acepté la invitación, usted también acéptela, no se lo pierda. Sí, es maravilloso. Tenemos un Dios de amor, un Dios que nos llama a la reconciliación. Y vemos en 2 de Corintios 5:18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes les dio el ministerio de la reconciliación, señoritas? A nosotros, ¿verdad? A los creyentes. Ahora, la palabra ministerio significa servicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que servir a las personas, llevando esta palabra de reconciliación. Al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, y en segundo lugar a nosotros, se nos ha dado el privilegio de servir, ¿verdad? Amén. Y yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo en mi vida, era algo tan grandioso ver las bendiciones del Señor. Siempre las hubo, pero tenía una venda que no me permitía ver que todo provenía de lo alto. Entonces yo empiezo a reconocer que soy muy bendecida. Y entonces le dije a la persona que me compartió el evangelio, oye, esto es tan maravilloso, tan grandioso, que yo no tengo cómo pagarle, no sé qué hacer. Y me dijo, no, sí sabes, tienes que servir. Y es maravilloso cuando nosotros servimos llevando la palabra. Ahora, cuando nosotros servimos también a los no creyentes mediante el anuncio de la palabra de la reconciliación, es algo que debe de llenar nuestras almas, es algo que debemos de tener implícito, tenemos que llevar esa palabra de reconciliación. Así como un día alguien llegó con nosotros y nos dio esta palabra de reconciliarnos con el Señor y lo aceptamos, a lo mejor no fue a la primera ni a la segunda, pero Dios tuvo misericordia y aceptamos reconciliarnos con Él. Entonces, esta palabra hermosa de la reconciliación es la esencia del ministerio, es lo que marca al creyente, que consiste en comunicar al mundo las buenas nuevas, ¿verdad? De todo lo que ha hecho Dios en Cristo a favor del ser humano. Aquellos que ya han sido reconciliados con Dios, se nos ha entregado, aquí vuelve a recalcarlo,
esa palabra de reconciliación que gracias a Dios no es un ministerio de condenación, sino de paz, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, muchos pueden decir, no, pues es que yo no puedo compartir o no sé compartir. Quiero decirles que cuando usted comparte su testimonio de vida, ahí está la esencia de ese ministerio de reconciliación, porque usted le está diciendo a la persona, mira, yo acepté a Cristo, fui reconciliada por Dios, Él dio a su Hijo en la cruz, y nosotros empezamos a hablar las maravillas de este ministerio de la reconciliación. Elenita. Dios ha puesto en nuestras manos el mensaje gracias a los apóstoles que la escribieron, pero no para quedarnos con ella, sino para darla a conocer. Es la palabra de nuestra salvación. En Efesios 1:13. Es la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es la palabra de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así Dios espera que cada cristiano seamos sus mensajeros. Este es un servicio gratuito, constante e importante para beneficio de todos los que no se han reconciliado con Dios. Dios nos ha enviado a ser embajadores de su palabra. Sí, vemos en 2 de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante oficial de un determinado país ante otro extranjero. Pablo y los demás apóstoles son los representantes de Cristo en la tierra, cuyo mensaje es la reconciliación. Como embajadores, ellos han sido escogidos por Cristo su soberano. Ellos son ciudadanos de una nación santa a la que representan. A ellos se les dio las credenciales necesarias de acreditación. 2 de Corintios 12:12. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Sí, vemos qué interesante tema, ¿verdad? Que Dios ha puesto este mensaje de reconciliación en los creyentes y tenemos la obligación de llevarla. Y de verdad que cuando nos enamoramos de Cristo ya no es una obligación, ya lo tenemos así como algo, una esencia, ¿no? Ya no lo sentimos así, ay, estoy obligada, no, lo hacemos con amor. Es que nos damos cuenta que ya no es día con día, es a cada instante necesitamos de Él. Desde que amanece, a la hora del trabajo, en lo que vas manejando, vas en el pecero, sales a comer, a cada momento estás acordándote del Señor y reconociendo que Él es tu único Salvador y reconociendo que sin Él nada somos. Así es, y lo podemos ver, ¿no? Cuando vamos a servir, ¿no? Cuando Dios nos usa, ahí se ve que no somos obligados, que su Espíritu Santo es el que nos usa, el que nos llena con su amor, ¿no? Y es ahí donde estamos pagando el precio que Él pagó por nosotros, y qué bonito es servirle a Dios con alegría. Sí, fue sorprendente. Les comentamos que recién iniciamos un ministerio para compartir la palabra en un centro de rehabilitación. Ya tenemos aproximadamente un mes, pero Dios es maravilloso. Cuando llevas temor, Dios te lo quita. Amén. Tú en oración ponte en manos de Él y hace cosas maravillosas. Así es, y aquí vemos que se cumple la palabra cuando dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y qué hermosísimo es esto, porque donde van las siervas de Dios, donde van los siervos de Dios, va la presencia misma del Espíritu Santo. Así es, y la hemos visto, ¿no? Este pasado lunes, fue para mí, una maravillosa experiencia el poder estar ahí con
mis hermanos y con esas personas que están tan necesitadas de Dios. Entonces, somos muchos, porque me incluyo, yo también necesito a Dios, aunque estamos en esa reconciliación con Él. No significa que yo no necesite de Dios. Yo necesito a Dios todos los días de mi vida y lo necesito todo el día, ¿no? Ahora sí que 24/7 yo necesito a Dios en mi vida, por siempre. En el tiempo que Él me preste aquí de vida, yo lo necesito conmigo. Muy bien, Elenita. Sin duda, cuando tú te comprometes con Dios a hacer algo, sin duda Él te tiene cosas preparadas más grandes de las que tú te imaginas. Yo me he llevado una gran sorpresa porque no tengo quizás todos los estudios que competen para predicar. Sin embargo, estoy sujeta de la mano de Dios. Él fue el que abrió estas puertas. Yo solamente soy un instrumento. Él puso los contactos, Él abrió las puertas y estamos para compartir la palabra. Invito a obreros, hermanos que se quieran unir a este ministerio, están invitados. Como dice la hermana Nati, me imagino que ella llevaba una expectativa y la expectativa con Dios fue más alta de lo que ella se imaginó. Amén, sí, gracias a Dios, porque la verdad que sí, yo no sabía que tenía ese poder o esa autoridad, ¿no? De poder compartir, y realmente ese día Dios se mostró en mi vida. Así es, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios respalda a sus siervos, ese poder de lo alto, ¿verdad? Que nos hace hablar. Y veíamos ahí en la palabra, ¿verdad? Dice, puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está impresionante, ¿no? Sí, ¿Cómo ves, Nati? La verdad que sí es. Le voy a decir algo, hermana, sí es una locura, porque yo este lunes pues le toca a otros hermanos ir a compartir, y yo decía, ay, yo siento yo sé que yo no voy a ir ese lunes, pero digo, siento como que si fuera otra vez a ir a ese lugar y busco palabra y me lleno de Dios y digo, Dios, habla a mi vida y úsame y que seas tú, ¿no? A través de tu palabra, guiándome para cuando sea el momento de poder asistir a ese lugar, poder hablar de lo maravilloso que es el amor de nuestro Dios. Así es, Elenita, ¿cómo ves? ¿Es locura la predicación? Sí, es una locura. Porque, como dices, querida pastora, probaron, tienen sed, pero quieren más de beber. Y nuestro compromiso es seguir compartiendo la palabra. Amén. Como les comenté, no tengo gran preparación en cuanto a teología y todos esos temas, pero aquí en la tierra sí tengo educación, llegué a una maestría en educación. Entonces, pero como Dios es tan grande que te utiliza con lo poco o mucho que tienes, que sabes, te utiliza. Y lo poco Él sabe que ahí estás en un lugar adecuado, estás en el momento correcto para compartir la palabra. Yo me gozo mucho en el poder y la autoridad que Dios nos dio el lunes para compartir la palabra. Fue grandioso. Nati, la verdad, Dios te utilizó en grande. Sí. Entonces, hermanos, yo les invito, hay mucha gente que necesita que le compartamos la palabra. Sí, afortunadamente siempre se levantan en las congregaciones siervos y siervas que desean, ¿verdad?, predicar esta palabra. Entonces hemos visto durante la lectura de este bosquejo que de verdad no tenemos palabras para expresar la magnitud del amor de Dios para la humanidad. Él dio a su Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Entonces, si nosotros tenemos esa palabra que da vida, que salva, que sana, pues tenemos que llevarla. Tenemos que hacer viva la palabra cuando dice, yo los mando, son mis embajadores, no van solos, van en el nombre de Cristo. Y eso es bien bonito, hermanos. Cuando yo recuerdo mucho cuando a mí me presentaron el Evangelio de Jesucristo, llegó un punto donde yo dije, no es la persona la que está hablando. Sin duda,
Dios está hablando ya abiertamente a mi corazón. Aprendemos a reconocer que nosotros por nosotros mismos no tenemos capacidad para hacer nada, y eso lo sustenta la Escritura. No somos capaces de hacer nada. Todo lo que hacemos viene de parte del Señor, y el Señor nos manda a que nosotros llevemos esa palabra de reconciliación, que estemos bien delante de Él, porque Él ya, el sacrificio ya fue hecho, ya Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos esa reconciliación con el Padre. Ahora, la reconciliación, como creyentes, o nosotros lo podemos entender, que la reconciliación del Evangelio, o en el Evangelio de Jesucristo, no es en nuestras propias opiniones, ni por lo que yo creo, o porque yo tengo una idea, o porque yo tengo un argumento, no. Es tal como dice la palabra. Es la reconciliación con el género humano, viene del corazón de Dios mismo. ¿Qué opinas, Elenita? Sin duda, Dios conoce nuestros corazones, a Él no lo podemos engañar. Entonces, Dios te equipa de talentos, habilidades, poco a poco. Uno tiene que poner de su parte también, pero lo que Él quiere de ti es que tengas un corazón dispuesto. Yo le pregunté a unas personas, ¿no?, que si ellos habían conocido o escuchado de Cristo. Yo le pregunté a Judith Vallejo, y ella me dijo que sí, que ella había escuchado hablar de Cristo, y le preguntaba si ella había recibido a Cristo en su corazón. Ella me comentó que es una experiencia maravillosa. Dice ella que ella lo sintió en un retiro, ¿no? En un retiro de renovación, en el cual ella pudo tener contacto con el Espíritu Santo, y que fue una experiencia maravillosa. Sí. ¿Tú, Elenita, has escuchado a alguien que haya recibido esta palabra de reconciliación? Sí. Recientemente, les comparto, yo voy a cumplir apenas 2 años de ser congregante, de haber recibido a Cristo en mi corazón, y la mayor sorpresa que me he llevado, porque Dios es maravilloso, es que mi padre recibió a Cristo. Él tuvo una situación adversa y recibió a Cristo, y para mí ha sido un regalo maravilloso. Él me ha compartido su testimonio. Tiene años que no nos vemos, pero tenemos comunicación vía telefónica. Él está en otro lugar, pero ese ha sido uno de los mayores sorpresas, regalos que Dios me ha dado, saber que mi padre ya recibió a Cristo en su corazón. Y tengo por ahí unas amigas que también ya están en ese proceso. Y entonces aquí nuestra parte es seguir compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es, qué bonito es poder compartir con otras personas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Dios hace cosas maravillosas todos los días. Entonces yo también le pregunté a Elsa Beltrán que si ella conocía de Dios, que si había escuchado de Cristo, y me dice, sí, me han hablado, y también lo siento todos los días de mi vida, que Él habita en mi corazón, ¿no? Entonces, qué bonito es poder sentir que Él está con nosotros todos los días. Así es, yo quisiera leer en 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 28, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este es mensaje del poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y esto es bien hermoso, y Dios me ha permitido experimentarlo en los pocos años que me ha permitido servirle. Yo he visto esto, hermanas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? Dios usa a las personas más sencillas que ustedes se puedan imaginar para llevar la palabra de reconciliación. El poder de Dios es maravilloso. ¿Qué se necesita? Y lo hemos experimentado. Disponer el corazón. Así es. ¿Verdad, Elena? Sí, el corazón dispuesto. En mi caso, y creo que también en el de Nati, sin duda, sí, claro. Y también de su esposo Luis, el tener el corazón dispuesto.
y sobre todo Dios derrama bendiciones, Dios está con su poder y autoridad, porque es Dios el que habla. Dios es el que les habla a esas personas. Nosotros, como repito, somos un instrumento. Entonces, yo les invito, quien no ha recibido a Cristo, que se acerque a conocerlo. Créame que es una experiencia maravillosa que va a tener, como dice Nati, 24/7. Maravillosa. Así es, qué bonito cuando recibimos ese llamado, realmente sale del corazón. Porque yo nunca me esperé poder servir al Señor de esta manera y espero que nos siga usando, ¿no? Para su gloria y su honra, que nos siga usando, que nos siga levantando para poder llevar su palabra a donde más lo necesiten. Y claro, hermana, que Dios nos puede preparar, hermana Elena, tal vez, como dice, no tengamos ahí, ¿no? Lo que necesitamos, pero tenemos un corazón dispuesto y Dios va a poner esos medios, hermana, para poder seguir ahí aprendiendo y conociendo. Así es. Sí. Además, como dice la palabra, como dice la pastora, no necesitamos ser eruditos, sabios. Lo poco que sepas, lo que Dios te está utilizando y lo que sabe Dios que tú estás dispuesto a hacer, en eso te va a utilizar. En eso te usa el Señor para llegar a más personas. Sin duda es un poder grande de Dios, porque nosotros como que de repente tenemos dudas. Y Dios nos las fue despejando en ese momento. Él fue abriendo el camino, como les digo, Él fue abriendo las puertas. Estoy muy agradecida porque Dios pues me dio este ministerio y yo les invito a que se sigan uniendo. Ay, sí, gracias, hermana, por hacerme parte de su ministerio. Para gloria y honra del Señor. Así y aquí es. estoy viendo que está conectada Karina Sánchez. Karina, te envío un saludo, es mi compañera de trabajo. También a Almabelia Beltrán, saludos. Ella dice aquí, dice, tener un corazón dispuesto para recibir su palabra. Amén. Qué importante, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, en el 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios de lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Es que realmente el Señor es maravilloso. Ciertamente, hermanas, ustedes tienen el deseo de compartir la palabra y lo hacen con libertad porque Dios les respalda. Sin duda, yo sé que ustedes se van a preparar, que no va a quedar nada más así, ¿verdad? No, yo por lo menos yo sí tengo ese deseo en el corazón, ¿no? De seguir ahí preparándonos en el magisterio, seguir ahí con todo lo que conlleva esto, ¿no? Porque sin duda sí se necesita más preparación y aquí estamos esperando ese momento, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Muy bien, vamos a continuar con unos saluditos. Martín Rentería, saludos y bendiciones. Al hermano Joel Zazueta, hermano, le extrañamos por acá, le mandamos un abrazo. Adrianita también. Dice que el servir es adictivo, y sí, hermanas, es lo que le pasa a Nati, quiere ir ya todos los días. Yo quiero ir todos los lunes. Sí, así es. Muy bien, vamos a saludar a Alma Belia Beltrán, a Ileana Paloma Calderón, a Maribel Hernández hasta Pachuca Hidalgo, cuñada, Dios te bendiga, a Karina Sánchez, que es tu compañera, ¿verdad? Bueno, pues casi vamos al final ya de la exposición de este tema tan bonito, ¿verdad? Ahora, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación a nosotros los creyentes. El Evangelio de Jesucristo pues tiene que ser predicado, pero yo vuelvo a decir esto, no es en nuestra propia opinión, tenemos que tener lectura de la palabra, ¿verdad? Unas conversaciones, esas oraciones con el Señor. ¿Para qué, hermanas? Para que no nos ganen nuestras propias ideas. Estar en comunicación con el Señor para que hagamos lo que Él nos ordena en su palabra. El mensaje es claro. Él quiere la reconciliación con el género humano, así que este mensaje de reconciliación que viene del cielo sigue siendo vigente en la tierra y está disponible para todo aquel que quiera estar con Dios. Así es lo que yo le decía, yo este lunes no me toca, pero yo he estado ahí, ¿no? Buscando de Dios, de su palabra, y digo, Dios, cuando sea el momento de volver a ir a ese lugar, que sea tu palabra, ¿no? Que yo hable tu palabra. Entonces, ahí estamos llenándonos de la palabra de Dios. Así es, Elenita, ¿tienes algo que decir? Pues
Les agradezco la invitación a Paz en la Tormenta. Recuerden que Cristo hace la invitación y Dios es un Padre amoroso, que Él busca la reconciliación. Pero nosotros somos los que tenemos que aceptarla. Entonces yo les invito a que reciban a Cristo en su corazón. Escuchen el programa, es cada sábado a las 6 de la tarde. Son diversos temas y pueden buscarnos también en la página de Facebook, Comunidad Cristiana El Cardonal. Muy bien, pues hemos concluido por esta tarde. Le damos muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos mandan saluditos. Dios ha sido bueno y ha tenido misericordia de nosotros en todo tiempo. Nos ha enviado la palabra de reconciliación. Le pedimos al Señor en esta tarde que nos bendiga, que bendiga a cada uno de los que están en esta transmisión. Realmente ha sido un tiempo precioso. Yo me gozo con ustedes, hermanas, porque en un tiempo, yo recuerdo que también yo le decía a una amiga que ella evangelizaba en las células, evangelizaba en donde quiera, se andaba en el malecón, en los camiones, era algo impresionante. Y un día me dijo, quiero que me acompañes, voy a llevar un estudio bíblico. Y ahí voy. Y le dije, me dice, pero necesito que hables. Y le dije, ¿pero qué voy a hablar? Y le dije, no, es que yo no sé Biblia, no sé nada. Y me dice, ¿sabes qué? Tu testimonio. Y todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que decirle a la gente que necesitamos reconciliarnos con el Señor. Que esto sea algo que los que nos están oyendo lo lleven a su corazón, lo tengan en su mente. Les damos muchas gracias y nos despedimos de Paz en la Tormenta. Duro, incierto esperar, puedes tener paz en la tormenta.